¿Qué trabas tuviste? ¿Desde qué punto de vista? Obstáculos políticos. No, en una primera instancia algunos sindicatos de la educación se pusieron de punta de que esto era un proyecto que no estaba decidido por la ANEP y la ANEP era autónoma y ahí el presidente le dijo, este es un proyecto de equidad, este es un proyecto de igualdad de oportunidades. Después el mismo sindicato de maestros, después que nosotros en noviembre del 2007 entregamos en Florida y en La marzo... primera la entregaron en No, Florida. la primera, el piloto lo hicimos en Villa Cardal. El piloto lo hicimos en Villa Cardal, pero la primera entrega masiva de máquinas la entregamos en Florida en noviembre de 2007 y en marzo las maestras tuvieron una actitud genial de ir a preguntarle a los niños qué le podían enseñar ellos. A ver, enséñame, ¿qué aprendieron ustedes en el verano? Y ahí el gremio de maestros de la Federación Uruguaya de Magisterio dio vuelta a una asamblea que criticaba a Ceibal y a partir de ahí fueron todos para adelante. Obstáculos, a ver, todo proyecto de este tamaño tiene dificultades, pero políticos, alguna cosa cuando el Ceibal era un decreto y antes de la salida de Tabaré a la presidencia convenimos con Tabaré que era bueno pasar el decreto a una ley y armamos la ley de creación de Ceibal y ahí algunos legisladores del FA no quisieron que ciertas palabras estuvieran porque eran de la ANEP. O sea, eso se corrigió en este gobierno donde finalmente se definió a Ceibal como agencia de innovación en tecnología y educación, que esencialmente es lo que es. Pero después digamos, había mucha gente en la ANEP que, digamos que no nos tiraba, no era un jardín de rosas. Pero también hay que entender que cuando vos entrás con una cosa así de movés el piso a todo el mundo, ¿viste? Yo a la gente en general le pide muchas cosas a los maestros y a los profesores que no se lo pide a sus médicos, ¿viste? O sea, yo siempre digo, ¿hace cuántos años que vos vas al médico y el médico te atiende con una computadora? ¿5? Esa tecnología existe hace 40. Llevó años hasta que los médicos se metieran en este mundo. Y a los maestros también lleva tiempo. Además, hay que dar herramientas que ellos sientan útiles, si no, no funciona. Miguel, Entonces, dejaste entonces la dirección del Ceibal, del Latus para entrar a no, la hasta fin del 2010 era presidente del LATU y presidente de Ceibal. Cuando se hace la ley, en el 2010, y cambia el gobierno a Mujica, yo dejo la presidencia del LATU y paso a estar en el directorio del LATU y sí quedó la presidencia de Ceibal hasta marzo del 2020, que es cuando hay que entregar el gobierno al gobierno actual. Pero tuve todos estos años, digamos, de principio a fin. En ese periodo de tu actividad, en ese cargo, ¿cuántas renovaciones de laptop hubo y cuántos chicos recibieron eso? Creo que entregamos más de 2 millones de Dos laptops. millones. Y en general las laptops se cambiaban cada 3 años. Hubo después alguna excepción, pero en general la idea era, la fuimos cambiando, pero la idea era que primero y segundo vos tenés una tablet, tercero, cuarto, quinto tenés una laptop, en sexto tenías una laptop. O sea, se fue cambiando, pero hubo mucha renovación. Cada año eran cientos de miles de dispositivos que había que entregar, había que retirar los otros, había que hacer disposición de la basura electrónica, de todo. O sea, es un proyecto gigante. Cuando yo invito a Miguel Mariatti, que fue mi mano derecha en Ceibal, en noviembre, diciembre del 2006, le digo si quiere venir a hacer este proyecto, me mira y me dice, ¿sos consciente que estás armando una telefónica, no? Le digo, sí, soy consciente, 300.000 clientes, los niños. Y claro, era algo que nadie había hecho en el mundo y, ¿viste? Y que tampoco teníamos a quién preguntar, le dijimos hagamos y nos equivocamos y corregimos, ¿viste? No hay mucho misterio en todas O estas sea, cosas. ¿no había antecedentes de esto? No, que un sistema le des una laptop al niño de todos los barrios de un país, en una ciudad, no.
Y también a este nivel de sofisticación hoy en el mundo sigue sin haber. Hay distintas experiencias en distintas ciudades, pero no con este nivel de filosófico. Tengo una organización central que se ocupa, tercerizado ciertos servicios, centralizado otros, todo el mundo tiene la misma plataforma. O sea, tú vas a otros países y algunas cosas son federales, entonces las decisiones las toma en Brasil cada ministerio de educación de cada una de las provincias, entonces, de los estados, y eso genera bastante caos tecnológico. Muchas cosas que no son concebibles, pero en la educación en general en el mundo hay una visión de que todo hay que tener autonomía, y me parece, hay que tener autonomía en la parte educativa, pero en qué laptop comprar es mucho más lógico comprar centralizado, o en qué plataforma. Imagínate si cada estado tuviera una red de telefonía celular diferente. Ahora son todas compatibles, pero hubo una época, si te acordás, había CDMA, 3G. No, esas son cosas que... Pero está. Miguel, además de la entrega de las laptops, había que generar todo un trabajo de contenidos No, para la primera acceder. etapa fueron contenidos, después vimos que con eso no alcanzaba, entonces salimos a buscar plataformas, encontramos una plataforma de matemáticas, una biblioteca para que los niños tengan los libros, porque ya que tenían dispositivos no tenía sentido que compraran los libros y muchos no tenían dinero para comprar los libros, entonces armamos una biblioteca digital que hoy la puede acceder cualquier persona con cédula uruguaya y se pide prestar un libro en forma gratuita y los niños tienen sus textos siempre. Tuvimos una plataforma de matemática, después en un momento dado dijimos, ¿por qué no aprenden inglés todos los niños? Porque no hay maestros, entonces ¿por qué no inventamos algo? E inventamos que vos por videoconferencia das las clases desde el exterior y los niños aprenden ahí, y eso empezamos en el 2011, la primer prueba, y en el 2012 instalamos videoconferencia en todos los centros educativos del país y ahí se aprendió inglés y hoy en día todos los niños tienen inglés gracias a que existe eso. Instalamos una plataforma para manejo del aprendizaje en el aula, de tal manera de que los docentes manden los deberes por ahí, tengan la planificación. Se llama un LMS, el Learning Management System. O sea, hicimos una cantidad de apoyos, generamos la red de aprendizaje, que es el concepto de trabajar por proyectos, trabajar en competencias, y fuimos incorporando centros educativos, entonces la idea es que los niños trabajen en proyectos, pero que los proyectos sean resolver problemas de su vida diaria y que usen tecnología, entonces ahí usaron robótica, usaron de todo, hicimos curso de programación, después repartimos placas, unas placas chiquititas así, que se llaman microbit, que son placas programables, entonces los chiquines podían hacer de todo con esas plaquitas, y repartimos, no sé, 50, 60 mil de esas placas, o sea, fuimos resolviendo problemas y dando muchas cosas para que los chiquines tuvieran disponibilidad. Y eso generó que mucha gente participara en olimpiadas de programación, que participara en olimpiadas en el exterior, o sea, fuimos entrando, o sea, ya el dispositivo no era tema, ya había plataformas, ya había la parte pedagógica de trabajar en competencias y que cada vez tenga más penetración y más, como se dice, adeptos. ¿Y cómo fue resultando a lo largo de los años el, la calidad de la educación de los niños? ¿Se puede evaluar qué cambió? Mirá, yo en general soy bastante... El problema de la educación en el Uruguay y en el mundo es un problema mucho más complejo que no se va a resolver con tecnología. Yo, cuando a mí me preguntaban algunas cosas de evaluación, yo les preguntaba, ¿y ustedes hicieron una evaluación del agua corriente en la escuela o de la luz? O sea, pensar un centro educativo que no tenga internet y no tenga dispositivos es como pensar un centro educativo sin agua o sin luz. Para que te hagas una idea, en algunos lugares remotos que no había luz eléctrica, entonces le preguntábamos si querían que hiciéramos todo un proyecto para generar luz o
les alcanzaba con una estación que tuviera wifi, o sea, es mucho más cómodo y más económico tener wifi en la escuela que armar toda la luz. O sea, nosotros denos wifi, ¿no? Decían, el resto no nos interesa. O sea, Denos wifi, el claro, resto no. o sea, quiere decir, entonces, la primera pregunta es qué queremos evaluar. Si creemos que va a mejorar PISA porque hay Ceibal, yo te digo que no. Que no. Puede ser que sí, puede ser que no. Ahora, si mañana hay más estudiantes que estudian ingeniería o ciencias, algo de Ceibal tuvo que ver. O sea, pero son discusiones, o sea, si mañana hay más gente que está interesada, si hoy hay más gente que aprende inglés y sabe inglés, sí, y eso es igual. Hoy los niños tienen libros, ahora si después no tienen un papá, una mamá o un abuelo que lee con ellos, no van a leer. Si no tienen un sistema educativo que valore a sus docentes, tampoco va a funcionar. O sea, yo creo que hay que, viste, todo el mundo quiere recetas mágicas para la educación y la educación tiene problemas de diseño, conceptuales y de la época en que vivimos. Entonces, no le podemos pedir milagros. Ahora, hay estudios que demostraron de que los niños que tienen menos apoyo y usan las plataformas avanzan mucho más que los que no la usan. Ahora, si vos tenés un papá y una mamá que se sienta contigo a hacer los deberes, no, la plataforma no va a mejorar, va a mejorar el papá y la mamá. La pandemia, si algo demostró, es la importancia de la escuela, del dispositivo y de los padres. Todas las familias monoparentales con varios hijos sufrieron en la pandemia porque no había quien los pudiera atender a todos, porque además la mamá o el papá trabajaban. Entonces, yo en ese sentido, viste, soy más cauto en qué queremos o sea, nosotros necesitamos gente integrada que use la tecnología, que piense en el futuro, y en eso todo se va logrando. Uruguay es un país que no tiene brecha digital, ni en los niños ni en los ancianos. Entonces vos podés plantarte ser un país totalmente digital. Ahora necesitamos un sistema político que decía vamos a ser un país totalmente digital.